Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Café y Salud con el doctor Rolando Pinilla. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial, nuestra amiga Ariadne Grajales, que estuvo con nosotros compartiendo un episodio anterior sobre los seguros y cómo prepararnos, planificarnos para la maternidad. Hoy, dándole secuencia a ese episodio, vamos a hablar un poco más sobre las complicaciones y el embarazo. Vamos a hablar cómo nos podemos preparar o si hay manera de prepararse para estas complicaciones y embarazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ari? Cuéntame. ¿Cómo estás, Rolando? Yo súper emocionada porque me volviste a llamar. Eso. Gracias. Entonces, nos fue bien en el podcast anterior. Definitivamente, si no, no te hubiera llamado. Qué sincero. Así que, bueno, estamos aquí para hablar de otro tema súper importante y, bueno, aquí a dar información. Sí, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. Quiero que nos actualicemos y nos pongamos en tono. Vamos a hablar un poco sobre los embarazos complicados. Embarazos de alto riesgo. ¿Hay alguna forma de poder planificarnos para estos embarazos? Y primero para ello vamos a hacer una pequeña introducción. Recordar que hay 3 formas en las cuales puedo yo clasificar un embarazo de alto riesgo. Ya sea que la paciente se conozca que sufre de alguna enfermedad o patología, hipertensión, diabetes, tiroides, lupus, ¿sí? Y que por ende tiene mucho más riesgo de complicarse durante el embarazo. Ya sea que durante el embarazo, haciendo ciertos tamizajes y pruebas que le hacemos a nuestras pacientes, nos percatamos que ella tiene algún factor de riesgo, como por ejemplo desarrollar preeclampsia durante el embarazo, que su bebé se pueda quedar pequeño, restricción de crecimiento, que tenga la probabilidad de tener un parto prematuro. Eso lo podemos saber hoy en día con los tamizajes que se hacen en el primer trimestre y se los recomendamos a todas nuestras pacientes. O ya sea que la paciente tenga un antecedente de que su embarazo anterior no le fue muy bien. Por ejemplo, desarrolló una hemorragia posparto. Tuvo una complicación que terminó en cesárea. Entonces, estas cositas nos llevan a saber que esta paciente puede tener un embarazo de alto riesgo y por ende complicaciones. Pero es bien importante que sepamos que aunque la paciente no tenga ningún factor de riesgo, aún así, queridas amigas, aún así, usted puede desarrollar alguna complicación durante su embarazo o durante el nacimiento. Y lo hemos visto en nuestros 14 años que tenemos de experiencia como ginecólogo obstetra, y 10 años, ya va, mira las canas que tengo, Ari, 10 años como intensivista obstétrico. ¿Y por qué? Porque durante el nacimiento nuestras pacientes pueden tener alguna complicación que las lleve a terminar en una cirugía, que se complique, que se infecte, que sangre. Una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna en el mundo es la hemorragia posparto. Y esto se da principalmente porque el útero no contrae adecuadamente después del nacimiento del bebé y la salida de la placenta. Y estas complicaciones pueden llevar a que el paciente requiera transfusiones, cuidados en semi-intensivos. O sea que se sale de lo que estuvimos hablando en episodios anteriores, así que por favor vayan y vean el episodio anterior, ¿sí? Donde estuvimos conversando sobre bajo riesgo. Se sale de ese límite o tope que tienen las pólizas de un embarazo normal. Porque ya consumiendo todo lo que fue el control prenatal, todo lo que fue el nacimiento, el pago al hospital, los honorarios de los médicos, el requerir una intervención quirúrgica adicional o requerir transfusiones de sangre, que cada transfusión, queridas amigas, sepan, puede costar más o menos unos $1,000, ¿sí? O requerir cuidados semi-intensivos, todo eso, como quien dice, te saca de ese límite que tienes de maternidad. Así que hoy quiero que nuestra amiga Ariadne Grajales nos diga cómo nos podemos preparar para tener o hacerle frente desde el punto de vista a estas complicaciones que se pueden presentar en cualquier embarazo. Ojo, no solamente los de alto riesgo. Ok, antes que nada, nadie sabe si va a tener un embarazo de alto riesgo al momento de estar embarazado. ¿Okay? Normalmente tiende a ser mucho, a veces hereditario, o como tú dices, ya han venido con cierto tipo de tratamiento antes de... Pero cuando la persona debe tomar la póliza, que es mucho tiempo antes, no sabe que va a tener un embarazo. Alguna complicación, claro. Puede ser que sepa que es alto riesgo, pero no sabe que se va a complicar. Exactamente. Entonces, ahí viene el tema, que es, primero, si tú estás muy joven y ya estás teniendo problemas de repente de algún tipo de quistecito o cualquier cosa, agarrar tu póliza. Eso es lo primero. O muchas veces hereditario, que de repente tu mamá, tu familia ha tenido complicaciones, tomar tu póliza. Si tú sabes que tu mamá, tu papá sufre de hipertensión, agarrar tu póliza. Y es porque para prevenir ese problema al momento del embarazo. Y en ese caso, si hay algo que a ti te pueda preocupar
Hay pólizas que sí efectivamente tienen un monto establecido y todo entra ahí, o al momento de poner las características, no dice en ningún lado complicaciones, sin embargo, sí hay pólizas que te dan un monto específico por complicaciones de maternidad y es un monto totalmente aparte al mismo monto de maternidad. Entonces, eso es importante, ¿no? Si tú ves o sientes que quizás a futuro puedas tener este problema, entonces agarra una póliza que ya tenga ese rubro ahí de complicaciones por maternidad. Ok, quiero hacer pausa aquí un momentito y refrescar a nuestras queridas oyentes o los que nos están escuchando por primera vez, que cuando tenemos una póliza, generalmente esta póliza tiene un límite de maternidad. Y ese límite se va disminuyendo cada vez que usted mete un reclamo. Un reclamo por la consulta, un reclamo por medicamentos, un reclamo por laboratorios. Y cada vez que se va descontando eso, le va quedando menos límite o menos cobertura para el nacimiento. Por ejemplo, si yo empiezo con $5,000 de cobertura, que normalmente es lo usual o es una buena póliza de maternidad de pacientes que no se complican, cuando yo llego al momento del nacimiento probablemente me queden unos 3,500. Esos 3,500, ahí tiene que ir cuánto le cobra el hospital, cuántos son los honorarios de cada médico. Exacto. Y la cobertura básica del pediatra y del niño o el recién nacido. El anestesiólogo. Entonces, si usted por algún motivo se desvía de ese bregar o ese andar que es normal y tiene alguna necesidad especial, probablemente el monto no sea suficiente para darle esa cobertura. Y como ya mencionamos, podemos saber que es posible tener un embarazo de alto riesgo, pero no sabemos si realmente vamos a terminar complicándonos. ¿Qué sucede? Y es una cosa que yo te he conversado anteriormente y que me ha pasado mucho. Yo siento que en ocasiones los corredores no tocan este tema. Todos pensamos, o sea, las pacientes piensan, los familiares piensan, no sé si los corredores piensan, que un embarazo es totalmente normal, natural, que todo nos va a ir bien, que es saludable. Digo, es verdad, es lo que yo aspiro, es lo que yo anhelo, y todos tenemos ese sentimiento de que, wow, estoy embarazada, todo va a salir bien, voy a tener un bebé. Y no es que no quiero que piensen en que eso no va a ser así, es que quiero que estén preparados. ¿Sí? Que estén preparados porque en algún momento sí, puede que las cosas no salgan como uno quiere y definitivamente para ello es importante contar con el servicio y el apoyo, ya sea de profesionales de la salud que estén capacitados, como obviamente de una buena cobertura para que te ayude a que al momento de presentarse esta complicación tú te sientas respaldada desde el punto de vista económico. Así que cuéntame tú cómo haces cuando te llegan estas pacientes, entonces tocan este tema, algunas te llegan buscando diciendo, mira, yo quisiera tener una póliza un poco mayor porque es que, mira, mi hermana se complicó, tuvo un sangrado y tuvieron que reintervenirla y terminó un intensivo. Yo no sufro de nada, soy joven, pero no quiero que eso me pase. ¿Has tenido alguna experiencia como esta? Sí, mira, casualmente, Rolando, hace unos días atrás me senté con una cliente que había tenido la experiencia de la mejor amiga, que había tenido un problema de una complicación muy, muy fuerte en el embarazo y tenía una póliza que no tenía una cobertura alta. Y ella lo primero que me dice es, yo quiero una cobertura alta para mi maternidad. Okay. Cuando a mí se me acerca la cliente y me dice, lo primordial que yo necesito es una buena cobertura de maternidad, que me cubra absolutamente todo en algún tipo de complicación, hay productos para eso. O sea, quizás no sean los más económicos, Ese pero es el punto. Ese es el punto. Pero si eso es a donde tú quieres, entonces muchas veces hacen el sacrificio de pagarlo, pues. Sí. Pero sí hay pólizas hay pólizas que no tienen límites en maternidad, o sea que en la maternidad la toman como cualquier enfermedad. Eso es muy bueno porque te cubre absolutamente cualquier complicación. Como hay pólizas que tienen complicación, montos establecidos, 10,000, 15,000, 20,000, para solamente complicaciones. Excelente. Si en un momento tu póliza que te ofrece no dice entre las características que cubre complicación de maternidad, entonces está dentro del monto de maternidad. Listo. Entonces, bueno, resumiendo un poquito, la cobertura que tiene una póliza básica, ¿qué es lo que me va incluyendo? Sí, me incluye las consultas. Ok, te incluye desde el día 1 que tengas el diagnóstico de maternidad. Consultas, los laboratorios, los medicamentos, las vitaminas te las cubre, los ultrasonidos también te cubre
la póliza te cubre también, después de eso, ya la parte del hospital, la parte de los nacimiento. médicos, siempre y cuando el médico esté dentro de la red. Exactamente. Hay ciertos estudios especializados. Hoy día la medicina ha venido avanzando y se han ido sumando estudios especializados. Por ejemplo, tamizaje de primer trimestre para trisomías. Se le agrega tamizaje para predicción de preeclampsia, tamizaje para predicción de restricción de crecimiento y de parto prematuro. Ok, todo esto nos permite clasificar a una paciente en alto o bajo riesgo dependiendo de los hallazgos que encontremos. Generalmente estos estudios son un ultrasonido especializado, ¿sí?, donde evaluamos ciertos componentes del bebé y más o menos 3 hormonas que se le piden a la madre que, sumando todo esto, metiéndolo en una plataforma, nos da un informe de estas cosas que te acabo de mencionar, si tienes algún riesgo para desarrollar estas complicaciones. Este tipo de estudios especializados, ¿los cubren las pólizas? Ok, para eso existe lo que es la preautorización, la famosa preautorización. Normalmente hay muchos seguros que tú, si en laboratorio son $100, ni siquiera tienes que pedir la preautorización, pero en otras ocasiones sí. Y ahí la aseguradora toma la decisión de colocarte qué cubre y qué no cubre. Puede ser que hay algunas que las más regulares sí te las cubra, pero sí he tenido la experiencia que hay exámenes que son muy sofisticados. Correcto. Que no los cubre la aseguradora. Ahora, pregunta, si llega a cubrirla, por ejemplo, este tamizaje que te comento de primer trimestre, que te da toda esta información para prepararnos para una complicación, puede llegar a costar en total, entre ultrasonido y las hormonas que le tomamos, unos $380, $400. O sea, es un monto que habría que preautorizar. Si la compañía me lo aprueba, ¿ese monto se resta del límite de maternidad? Todo lo que tenga diagnóstico maternidad se resta del límite de maternidad. Interesante. O sea, que hay que, como quien dice, saber todas estas cositas para poder valorar qué tanto reclamo voy a meter. ¿Qué puedes meter y qué no? Y qué tanto voy a dejar para una complicación o el nacimiento como tal. Uh-huh. Porque, por ejemplo, si yo no meto todos estos reclamos al principio y sigo manteniendo mi límite de maternidad para el nacimiento, entonces tendría el límite completo para utilizarlo en el nacimiento, ¿es correcto? Así o sea que si tengo una complicación, ya sea que me dio preeclampsia al momento del nacimiento, ya sea que me dio una hemorragia y terminé en semi-intensivo o intensivo, entonces tendría un límite un poquito mayor para hacerle frente. Así es, mi vez. Interesante. Yo creo que esas son cosas importantes, queridas amigas, que ustedes deben acercarse y conversar con sus corredores, y corredores que estén realmente duchos en estos temas, ¿no? Porque me ha pasado en muchas ocasiones que no hay como concordancia entre lo que la paciente dice, lo que el corredor más que todo le comenta, el seguro dice por otro lado, el hospital y el médico. Y muchas veces, lastimosamente, el médico que tiene esta experiencia de vivir día a día lo que pasa con los pacientes y al final también las consecuencias de la no cobertura de los seguros, que uno termina lastimosamente padeciéndolas, termina uno como que quien dice siendo el culpable, cuando en realidad probablemente es una falta o adecuada comunicación entre su corredor y la paciente con respecto a la cobertura de su póliza. El asesoramiento creo que es fundamental. Sí, y lo que pasa también a veces, Rolando, es que hay muchas clientes, muchas pacientes que no se fijan en las coberturas por tomar la póliza, solamente se fijan en el precio. En el precio. Exacto. Entonces, hay corredores, no hablo por mí, pero sí hay corredores que al final lo que le importa es la venta, entonces no va más allá o no conoce o no sabe lo que la cliente necesita. Me ha tocado muchísimos clientes, muchísimos asegurados que me dicen, yo no sabía que mi póliza no cubría tal cosa, sí. No sabía que es tan poquito y eso por qué, o de repente tendían a tomar una póliza vitalicia en vez de una póliza renovable. Entonces, ahí el tema, ¿no? Muchas veces ni siquiera buscan un corredor, a veces se van directamente a la aseguradora y toman el primer plan que hay. Y lógicamente en la aseguradora, las muchachas que están en la entrada lo que hace solamente es darle lo que el cliente pide, ¿no? Yo creo que ahí es bien importante la cercanía con tu corredor. Yo creo que esto es bien importante, queridas amigas, que ustedes puedan tener un corredor de confianza y que tengan la posibilidad de consultar. Por ejemplo, tú me habrás explicado muchas veces sobre mis pólizas, que tenemos varias pólizas, y puedo haber tenido la letra chiquita, yo haberla tenido en manos y leerla, pero al final
te consta que cuando me pasa algo, yo te llamo. O sea, yo te llamo y de una vez te pregunto, oye, ¿cómo estoy? ¿Qué necesito? ¿Qué tengo que hacer? Oriéntame. Y tener esa facilidad, esa cercanía con tu corredor es de vital importancia. Entonces, creo que parte de ello es eso, ¿no? Que tengas un corredor de confianza, que puedas accesar a él, que te pueda brindar un asesoramiento completo para que tú tengas claro cuáles son tus límites y dónde estás cubierto. Así mismo, eso es importante. Muy importante, porque como te comenté, de repente hay corredores que solamente quieren hacer la venta. Pero Bien. yo siento que el corredor al final se vuelve un amigo. Claro, claro. Un que amigo sí. porque, y es importante esa parte, porque al final el corredor te va a decir qué es lo que realmente te conviene. Me explico, o sea, ya es una cosa que no es el dinero ni nada, sino lo que le conviene a tu asegurado, ¿no? Si no, mira, esto ya no te conviene, mejor cámbiate para acá, mira, esto va a subir mucho, pero mejor no te conviene cambiarte. Entonces, son cosas muy importantes. Bueno, una cosa que te quiero preguntar, porque cada día nuestras pacientes retrasan un poquito su fertilidad, por motivos profesionales, por cualquier tipo de motivo. Y en ocasiones tienen algún tipo de problemas para lograr embarazos. Existe dentro de la ginecología obstetricia una subespecialidad que es la medicina reproductiva, que es tratar de lograr concebir un bebé a través de técnicas reproductivas. Hay técnicas de baja complejidad y técnicas que son de más alta complejidad. Una pregunta. ¿Estos tratamientos de medicina reproductiva son cubiertos por los seguros? No los cubre el No seguro. los cubren los seguros. Todo lo que es fertilidad, realmente el seguro no lo cubre. Y si no te cubre el tratamiento y la paciente lo paga por sus propios medios, el mismo embarazo, la cobertura del embarazo, ¿tiene cobertura si se declara que ha sido producto de la fertilización in vitro? Te voy a decir que eso va a depender de la aseguradora, porque hay aseguradoras que no cubren los embarazos que vienen por una inseminación y hay aseguradoras que sí lo hacen. Entonces, ahí en ese caso hay como que estudiar un poco el mercado para ver qué es lo que en verdad te conviene. Sin embargo, ahí viene también la parte que cuéntame. tú no sabes al final si vas a quedar embarazada y tienes que tener un periodo de planificación. Entonces, de repente tú planificas, tú estás pensando quedar embarazada, pero lastimosamente cuando esperas el periodo de los 12 meses de la póliza y comienzas a practicar y no quedas, ahí comienzas a investigar los tratamientos, pero resulta ser que la suerte que esa póliza que ya tú tienes paga, entonces no te cubre. No te cubre. O Entonces, sea, ahí eso, tú sabes, está como que de repente ver bien y siempre como ir más allá y buscar una póliza que en verdad sea muy, muy fuerte. claro, me imagino que los mercados se van actualizando. Todo esto de terapia de reproducción asistida, al principio era una novedad. Había muchas complicaciones en los embarazos, había evitos muy prematuros, se consumían mucho los recursos y asumo que parte de ello era por lo cual muchos seguros no querían cubrir estos tratamientos, pero hoy día las técnicas de reproducción asistida han mejorado, ya no tenemos tantos embarazos múltiples, ya que solamente se implanta un solo embrión y los cuidados han ido mejorando. Probablemente empiecen a salir nuevos productos que le den cobertura a este tipo de problemas, porque al final, queridas amigas, sigue siendo una patología, sigue siendo una enfermedad. Claro. Que requiere un tratamiento, existe el tratamiento y bueno, en otros países, incluso a nivel institucional, esos tratamientos son cubiertos. Exacto. Hay pólizas internacionales que cubren la fertilidad. O sea, aunque sea cubren, no tanto el tratamiento de fertilidad, pero cubren el Por embarazo. lo menos el cuidado del embarazo. Exacto. Bueno, eso es importante, que sepan que no solamente hay pólizas nacionales, sino que hay pólizas internacionales que ustedes pueden accesar, que brindan una mayor cobertura o un mayor límite de cobertura para todo el embarazo y las posibles complicaciones. Bueno, la verdad que es sumamente interesante estos temas. Ustedes saben que por mi subespecialidad en obstetricia crítica nos encargamos de ver todas estas pacientes que se pueden complicar o que se han complicado y tenemos una experiencia amplia con estos casos donde, vaya, no han podido prepararse de manera apropiada y al final las coberturas no rinden lo necesario para que usted pueda solventar cualquier complicación que se presente durante el embarazo. Bueno, repasando un poquito las complicaciones, para los que no lo han escuchado previamente, recordar que usted puede desarrollar preeclampsia, que es la hipertensión no
que usted no sufre depresión antes de embarazarse, sino que la desarrolla durante el embarazo. Usted puede desarrollar diabetes gestacional, que es la diabetes que se presenta con el embarazo. Usted puede desarrollar un parto prematuro. Usted puede presentar de repente ruptura de las bolsas que hace que estos bebitos estén, o sea, que usted esté hospitalizada y estos bebitos requieran cuidados intensivos. Hay una serie de cosas que se presentan durante el embarazo sin que usted padezca de una enfermedad, sin que usted sepa que es alto riesgo, que se pueden presentar de manera durante el transcurso de su embarazo y el momento del nacimiento. Como mencioné previamente, usted puede presentar una hemorragia posparto y son cosas que probablemente no podamos predecir y que para ello deberíamos estar preparados porque al momento de que se dan, no contamos entonces con los fondos necesarios o la cobertura de nuestros seguros. Así que me parece que era un tema bien importante que tocáramos aquí, que pudiéramos asesorarnos, saber que hay algunas pólizas que te brindan una cobertura mucho más amplia. Exacto. Que tú puedes preguntar por esas pólizas que se puedan asesorar contigo y decir, oye, yo quisiera este tipo de póliza donde no tenga tantos límites para la cobertura del embarazo y el nacimiento. Saber que hay pólizas que ya se están actualizando y que posiblemente puedan empezar a cubrir los embarazos que vienen de una terapia de reproducción asistida. Me parece que es muy interesante. Y bueno, vamos a ver hacia dónde se dirige el mercado de los seguros en este sentido. Y creo que como tú siempre estás actualizada, vas a estar brindando esa información día a día. Así mismo es. Y sobre todo, Rolando, es que el seguro no solamente es para un momento. O sea, también es importante. O sea, que la mujer que yo quiero el seguro solamente para la maternidad. El seguro al final lo van a utilizar para siempre. Entonces, siempre es importante agarrar el seguro antes, porque si pasa eso, por ejemplo, lo de la preeclampsia, que ya quedas con algo de hipertensión, entonces ya vas a estar como marcada con una hipertensión, y si sueltas el seguro porque ya quedaste embarazada, después volver a tomar otro seguro vas a tener un diagnóstico y a lo mejor ya no eres asegurable. Entonces eso también es importante, mantenerse, porque igual vas a seguir yendo a tus citas con el ginecólogo y vas a sacarle provecho al seguro, ¿no? Sí, bueno, refrescando un poquito para los que no nos han escuchado previamente, la preeclampsia es una enfermedad que se produce durante el embarazo y que incrementa el riesgo cardiovascular. Y la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel mundial. Exacto. Son los problemas de hipertensión, infartos cardíacos o infartos cerebrales, y que la preeclampsia ya ha demostrado de que si has sufrido una preeclampsia severa, 3 de cada 4 mujeres que han padecido de esta patología de manera grave o severa pueden fallecer de una enfermedad cardiovascular. Entonces ya los seguros, una vez que tú tienes ese antecedente, ya saben que tú eres propensa a tener estas complicaciones y definitivamente te van limitando la cobertura a cualquiera de estas enfermedades. Así que, queridas amigas, si usted padeció de preeclampsia, no solamente el hecho del seguro, sino que debe empezar a cuidarse, debe acudir con su especialista para que podamos disminuir ese riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular, atacando los otros factores de riesgo como es el sedentarismo, la obesidad y cuidados del colesterol, el azúcar y su nivel de presión arterial. Así que bueno, ya para ir terminando, la verdad que se nos ha hecho bastante grato y fluido esta conversación el día de hoy contigo, una vez más muy amena. Quiero que me des tus conclusiones finales, que nos digas entonces dónde te podemos localizar, dónde podemos tener esa cercanía contigo para que nos brindes una asesoría definitivamente para el beneficio del paciente, siempre pensando en la familia, siempre pensando en ese asegurado que le vas a brindar una buena opción, una buena póliza que cumpla con todas sus necesidades. Claro, o sea, yo siempre voy a estar al tanto de todo. Me gusta siempre actualizar y estar al contacto de mi cliente. Me pueden localizar a mi número de teléfono 6070-2322, mis redes, mi Instagram Ariadne Grajales _seguros, y bueno, aquí estoy en el PH Century Tower, piso 10, oficina 1002, definitivamente. Y sobre todo, chicas y chicos también, porque sé que este podcast no solamente lo ven mujeres, planifiquen con tiempo, no esperen enfermarse para tomar su seguro, tómenlo estando sanas y mientras más joven, mejor. Sabes que ahora que tocas ese tema de que no solamente lo escuchan las mujeres, sino también los hombres, parece mentira. O sea, hoy día cada vez tengo más parejas, o sea, hombres, que están solicitando mi evaluación para su esposa. O sea, son los hombres los que están tratando de cuidar que su esposa, su pareja, tenga una adecuada atención. Son los que me sacan la cita y me dicen, ella es alto riesgo, tienes que verla. Y eso me ha llamado poderosamente la atención porque están involucrados ahora cada vez más en toda la parte del cuidado de ese embarazo, ¿no?
Y eso es muy cierto. Y muchos de los que nos escriben en ocasiones por redes y que ven el podcast son hombres, ¿sí? La verdad que sí, hemos tenido esa grata sorpresa de que son ellos los que les recomiendan entonces a sus parejas venir con nosotros porque somos de alto riesgo, ¿no? Así que la verdad que sí, muchas gracias, Ari. Y bueno, esperemos que no sea la última vez que te veamos aquí con nosotros. Me vas a invitar. Y vamos a estar invitándote próximamente. Así que estén bien, ¿ah? Café y salud con el doctor Rolando Pinilla.